Ok, estamos viendo Gálatas. Vamos a ver ahora Gálatas de capítulo 2, versículos del 1 al 10. Gálatas 2, versículos del 1 al 10. ¿Y de qué se trata esta porción de la Escritura? ¿Cuál es la parte medular de esta porción de la Escritura? Es la perfecta unidad que tú y yo podemos tener a través de la verdad. Ciertamente nosotros estamos reunidos en este momento porque la verdad que es Cristo y la verdad que es su palabra nos une. Los mejores matrimonios cristianos, por decirlo de alguna manera, son aquellos que se someten a todo lo que está escrito, y esta es la mejor forma de tener unidad, por no decir que es la única. Una unidad verdadera, una unidad espiritual, una misma mente, un mismo sentir, un mismo parecer, unánimes todos. O sea, todo lo que la Escritura nos viene mencionando, el Evangelio, mis amados, y la persona de Jesucristo nos unen. Todos nosotros tenemos diferentes carreras, diferentes edades, diferentes sexos, algunos solteros, algunos casados, algunos son profesionistas, algunos tienen algún oficio, son comerciantes, etcétera, son empresarios, no importa lo que seamos, pero finalmente, ¿por qué estamos aquí? Porque Cristo nos une. Porque hemos entendido, quizás algunos de manera muy lejana, pero hemos entendido que existe un Dios y que ese Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz, para que todo el que crea en Él sea salvo. Y eso nos une, mis amados. Y eso nos une, y por eso podemos tener un tiempo de alabanza. Y yo espero que siempre las personas que tienen la virtud o el talento de parte de Dios relacionados con la alabanza, siempre estemos unidos. Lo mismo los de los medios, lo mismo los de Club Semilla, los de los adolescentes, los que acomodan las sillas. Pero todos nos unimos, y nos unimos por este maravilloso evangelio. No estás aquí, y yo lo puedo decir ahorita con toda seguridad, tú estás aquí porque tú quisiste venir, pero porque Dios en algún momento tocó tu vida y tienes la necesidad, igual que yo, de exponerte a su preciosa palabra. Necesitas, has entendido, y por eso te unes, por eso te congregas, como dice Hebreos 10:25, no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y de pasadita exhortamos a las personas que están en las redes sociales a que se vengan a congregar. Lo ideal y lo bíblicamente hablando delante de Dios es congregarnos presencialmente, lo mismo en las células. Sé que a veces por distancia, por cuestiones ajenas a ti y a mí, pues a veces pues no queda otra más que de manera virtual. Pero todo esto, mis amados, esto es lo que nos une. Es la perfecta unidad en la verdad. Eso genera unidad entre nosotros, genera unidad entre matrimonios, entre padres e hijos, hijos y padres, entre familias, entre congregaciones. Tenemos un acuerdo. Podemos vernos con personas que no conocen el Evangelio, que conocen el Evangelio, que conocen el Evangelio, pero que no son de esta congregación. Y parece muchas veces que con esas personas te identificas por esta unidad, como si tuvieses mucho tiempo de haberles conocido, como si ya los hubieras tratado de tiempo atrás. Y yo les garantizo que cada persona que nos visite de Reynosa, de Monterrey o de McAllen o de cualquier otra iglesia que tenga y se exponga un evangelio verdadero, te vas a dar cuenta cómo platicando con esa persona, simplemente con platicar, te das cuenta que estás unido a esa persona, pero la unidad de todo esto es Cristo y es su palabra. Y este es el mensaje central. Vamos a ver, como les decía hace un rato, como una especie de biografía de Pablo, que bueno, si tú tienes poco tiempo en el Evangelio, a mí se me hace muy interesante, pero hay personas que dicen, bueno, eso es como historia, pero no, vamos a buscar las aplicaciones prácticas con la ayuda de Dios, para que con esa ayuda de Dios nosotros lo que estemos oyendo lo podamos enfocar a nuestros días, a nuestro tiempo, a lo que estamos viviendo. ¿Cuál es el objetivo?
Es recordar que la unidad del cuerpo de Cristo tiene el propósito de dar a conocer al mundo el evangelio de la gracia de Dios, que es el único medio para poder ser verdaderamente libres, verdaderamente salvos. No hay otro medio, no hay otro evangelio. Acuérdense muy bien, evangelio significa buenas nuevas. Este evangelio maravilloso, la Biblia completa, es un evangelio completo, maravilloso. Son las buenas nuevas de Dios para todos nosotros. Son buenas nuevas de Dios para el hombre, para la mujer, para las familias. Si abres la escritura, por favor, ahí en Juan capítulo 17, versículos del 20 al 23. Fíjense y fijémonos, por favor, estas palabras directas de Jesús y cómo esto es una parte central del corazón de Dios y del corazón de Cristo Jesús. Esto es una parte central y es revelado a nosotros, porque nosotros, tú y yo, somos una parte central en el corazón de Dios y en el corazón de Cristo. Si no, en vano hubiese muerto Cristo, en vano hubiese dejado, se hubiese despojado de su forma de Dios, se hubiese hecho hombre y estando en condición de hombre, haber sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tú y yo lo inspirábamos para hacer esto. Vamos a leer esta porción de la Escritura. Mas no ruego solamente por estos. Cristo está hablando y hay personas que están convertidas y Él está rogando por esas personas convertidas, pero también sabe que esas personas convertidas de generación en generación van a compartir el evangelio como también lo hacemos nosotros, o lo debemos hacer nosotros, o deberíamos hacerlo nosotros. Él lo sabe y por eso está rogando. Dice: no solamente ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra tuya, por lo que tú y yo les compartamos a otros. El Señor Jesucristo, desde los tiempos pasados y desde antes de la fundación del mundo, tiene tu vida y tiene mi vida en su corazón. Tiene un propósito eterno para tu vida. Probablemente no encuentras o no coincide exactamente con lo que tú piensas, porque tú piensas o deseas o anhelas alguna cosa diferente a la que Dios tiene para ti. Pero puedes estar y tener la plena seguridad que los pensamientos que Dios tiene acerca de ti son de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Es importante, mis amados, que aprendamos a confiar y a creer en este evangelio maravilloso, porque en la medida que tú creas y confíes en la palabra, esta iglesia, tu familia, tu matrimonio serán más fuertes, serán más sólidos. Imagínate este cúmulo de personas. Ahorita ciertamente por el puente faltaron algunos, pero que todos verdaderamente confiáramos y creyéramos en el evangelio, que verdaderamente nosotros tuviésemos la disposición de compartir esas buenas nuevas que nos han sido compartidas, lo recibimos de gracia y de gracia lo hiciéramos. Imagínate qué hermoso, qué hermosa comunidad. ¿Cómo sería tu matrimonio? ¿Cómo sería tu familia? ¿Cómo te podrías conducir con la frente en alto, mirando de frente a cualquier persona, con esa integridad, no avergonzándote del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, siendo ejemplo para todo mundo, ¿no? En conducta, en palabra, en fe, etcétera, siendo ejemplo? De eso se trata, mis amados, el evangelio, y de eso se trata la unidad que genera el evangelio y la persona de Jesucristo en nuestras vidas. Por eso aquí está orando, que ya no solamente por esto, sino también por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos, de los que estaban en ese tiempo, y nos abarca hasta nosotros. ¿Y cuál es este propósito? ¿Qué es lo que hace el evangelio? Para que todos sean uno. Eso es lo que el Señor quiere. No habría diferencias, mis amados, entre nosotros, porque yo te garantizo que el evangelio es tan completo que cualquier situación adversa de vida, social, de enfermedad, emocional, espiritual, financiera, la que tú me digas,
matrimonial, con hijos, con hijas, como sea, la palabra de Dios siempre tiene solución, siempre tiene respuesta y nos mantendría unidos, todos unidos. Dice, para que todos sean unos como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. O sea, imagínense ese grado de unidad, así como el Padre y su Hijo Jesucristo están perfectamente unidos. El Señor quiere que nosotros de la misma manera, ese es el estándar, estemos unidos. Por eso, mis amados, me duele cuando hay divisiones. Por eso, mis amados, me duele cuando estamos viendo a ver quién es mejor que otro y estamos compitiendo entre nosotros y no queremos participar y no queremos apoyar a los hermanos y no tenemos ninguna sensibilidad por aquellas personas que necesitan madurar más el evangelio, y no porque tú seas muy maduro o yo lo sea, pero probablemente con los años, con el conocimiento, con la trayectoria que tú tienes, el hecho de tener tiempo leyendo, tiempo teniendo tu devocional, que ya te has discipulado, que estás sirviendo, todo eso te va dando cierta madurez. Pero muchas veces no estamos dispuestos a estar unidos con los demás. Y Cristo quiere, y el Señor quiere, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¡Wow! No solamente uno entre nosotros, sino con Dios mismo, uno con ellos. ¿Cómo? Es el Evangelio. Este Evangelio que Pablo estaba compartiendo. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Mis amados, la unidad es uno de los testimonios más grandiosos que podemos tener como creyentes. Porque lo que nos unió es la persona de Cristo y su palabra, su verdad. Es un testimonio maravilloso. Actuamos de la misma manera. Actuamos con humildad, con mansedumbre, con benevolencia, con misericordia, perdonamos, compartimos el evangelio, nos vestimos somos santos y amados de entrañable misericordia, etcétera. Todas estas cosas que podemos ver a lo largo de la Escritura se convierten en distintivos del creyente verdadero. Yo anhelo eso, mis amados. Yo anhelo eso en mi vida, en mi familia espiritual, anhelo eso en esta iglesia, anhelo eso en tu matrimonio, lo anhelo. El Señor lo anhelaba. Y esa es su oración, es Cristo orando para que el mundo crea que tú me enviaste. Es un testimonio de vida maravilloso. La gloria que me diste, es decir, la imagen que me diste. ¿Se acuerdan que Cristo le decía a la gente, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre? Cuando ves la palabra gloria, es la imagen de Dios. Esa imagen de Dios que tú me diste, yo mismo reflejo a Dios. Dice la Escritura, yo se las he dado. ¿Qué significa esto? Que el Señor anhela que tú seas un fiel reflejo de la imagen de Jesucristo en todas las áreas de tu vida, para que sean uno. Wow. Con esto podríamos quedarnos, No necesitaría compartir nada más, con esto es suficiente. Si viviéramos esto, bueno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, o sea, tu relación con Cristo y el Evangelio, tú en mí, para que sean perfectos, es decir, en unidad. Una unidad madura. Una unidad madura. Una unidad donde ya no pasas por alto el agravio, donde tienes la capacidad de perdonar, donde no te, perdón mis amados, no te pones a discutir por tonterías, donde no te pones a hablar con la gente cosas que no tienen nada que ver, así que pásalas por alto, mi amado. Fluye mejor viviendo el Evangelio, pero eres delicado, eres de papel, te rompes con cualquier cosa. Eres como de cristal, o sea, no te pueden decir nada porque ya te ofendiste, o sea, mis amados, vamos a ver ahorita en estos testimonios todo lo que significa y todo lo que tuvieron que recorrer
para ser siervos verdaderos de Jesucristo y compartir un evangelio de verdad, pero la mejor forma de compartirlo es con la evidencia de vida. Y ahorita lo vamos a ver, por esto, esta es una introducción maravillosa y prácticamente es el centro del mensaje. Para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad y nuevamente, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Esto es tan humanamente imposible. Fíjate lo que estoy, esto es tan humanamente imposible que cuando alguna congregación o alguna familia lo alcanza a vivir por la gracia y la misericordia de Dios, es tan impactante para el mundo, para la gente de afuera, que se va a dar cuenta que Cristo fue enviado para eso. Porque no es posible de otra forma. No es posible en tus fuerzas. Él es la vid, tú eres el pámpano. Separados de Él, nada podrás hacer. Y a los que has amado a ellos, como también a mí, me has amado. O sea, esto es el amor de Dios derramado sobre tu vida y sobre mi vida. Por si venías triste o vienes confuso o vienes deprimido o vienes desanimado o vienes desconsolado, mi amado, mi amada, esto es suficiente. Esto no es letra, esto es espíritu que vivifica. Esto puede revertir cualquier estado de ánimo, cualquier situación espiritual, cualquier frialdad, cualquier actos pecaminosos o pensamientos pecaminosos, para que te unas al Evangelio y a Cristo. Y Él, y solamente Él y su palabra, a través de la obra del Espíritu Santo, renueven tus pensamientos, renueven tu forma de hablar y renueven tu forma de actuar. Y te conviertas en un fiel reflejo de la imagen de Dios, que es el principio del propósito de Dios desde el Génesis. Y creó Dios al hombre y a la mujer a su imagen. A imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió y los bendijo. El propósito central de la Biblia es que tú y yo como creyentes podamos ser un reflejo fiel de esa imagen. Aquí está, mis amados. ¿Qué vimos la vez pasada? Estuvimos viendo de Pablo, donde él nos relataba su conversión. Y bueno, que ese evangelio que él predicaba era el evangelio de la fe en Cristo. Y dado directamente por Dios mismo. O sea, él no estuvo con los 12, sin embargo, era exactamente el mismo evangelio que en otra época, en otro tiempo, en otro momento, en otras ciudades, el Señor Jesucristo se había encargado no solamente de evangelizar esos 12, sino también de transmitirles este evangelio maravilloso que nos une. Y esto era una época posterior. Este varón, mis amados, era un perseguidor, un injuriador y blasfemo. Era una persona completamente contraria al evangelio que Cristo predicaba. Sin embargo, al recibir este evangelio directamente de Dios, es como lo mismo que tú cuando tú compartes, tú y yo compartimos este evangelio está dotado de la misma autoridad con la que compartía Pablo y con la que compartía Pedro. Es la misma autoridad. Aunque lo esté compartiendo Sergio Cervantes, que es otro perseguidor, blasfemo e injuriador y muchas cosas más. Es el mismo evangelio, tiene el mismo poder y tiene la misma capacidad de unirnos a todos y llevarnos a esa unidad en el Espíritu Santo para que seamos fuertes. Y digo, no es que la unión haga la fuerza, como se dice en el mundo. Esta unidad es una fortaleza maravillosa. Te voy a platicar algo rápido. Sodoma y Gomorra, ¿qué les pasó? Fueron consumidas por fuego. Porque dice la Biblia que cada uno de ellos estaba conforme a sus propios pensamientos y sus propias maldades y sus propias desviaciones o perversiones. Cada uno de los de Sodoma y Gomorra estaban en un sentir personal, todos perdidos,
todos destruidos en actos, en pensamientos totalmente contrarios a los que Dios tenía para cualquier persona. Sin embargo, esta desunión implicó que fueran destruidos y consumados por fuego. Sin embargo, en Babel dice que todos estaban como uno. Y Dios no destruyó a Babel. Dios descendió y confundió sus lenguas, porque Dios no opera en contra de sus principios. Y el principio de unidad, tú con Dios, es el principio fundamental de vida. En la medida que tú tengas ese principio fundamental de vida perfectamente y bien definido con tu Señor Jesucristo y con su palabra, en esa misma medida serás fuerte. En la misma medida que lo haga el matrimonio, en esa misma medida será fuerte. En la misma medida que lo hagas para con tus hijos, en esa misma medida va a adquirir fortaleza. Esta es una clave maravillosa, mis amados, y estaba tan cierto y tan seguro el apóstol Pablo de haber recibido este evangelio directamente de Dios, que dijo que si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare o les predicare otro evangelio diferente al que yo les he anunciado, sea anatema. ¿Por qué? Porque no hay otro evangelio. Es el único evangelio que salva y es el único evangelio que une. No hay otro. Vamos a leer, por favor, ahí en Gálatas. Vamos a leer los versículos que vamos a revisar, pero vamos a leer a partir del versículo 18, que más o menos nos narra la secuencia. Digo, todo es secuencia. Acuérdense que la Biblia se originó sin capítulos, se escribió sin capítulos y sin versículos. Los capítulos y los versículos a nosotros nos ayudan a tener un mejor entendimiento, nada más. Pero las cartas fueron escritas de corridito. Entonces vamos a ver desde el versículo 18. Y está hablando aquí después de la conversión de Pablo. Pablo se había convertido y después de esa conversión, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Esto está aseverando que nada más tuvo 15 días con Pedro y fue después de 3 años. Primero fue evangelizado y discipulado por Cristo, igual que sus apóstoles y sus discípulos. Y después de eso, subió a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él, y lo aclara, 15 días. O sea, en 15 días no fue suficiente para que él me enseñara y me instruyera en todo el evangelio de Jesucristo. Ese evangelio de Jesucristo lo recibí directamente del mismo Señor. Pero no había ningún hombre, no había ningún otro de los apóstoles, o sea, también lo aclara. Solamente había Pedro y a Jacobo, hermano del Señor. O sea, no era apóstol, era el líder de la iglesia de Jerusalén, pero nos aclara que estuvo ahí nada más 15 días. En esto que les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. O sea, está aseverando que todo ese evangelio no es mentira, es verdad y fue recibido directamente de Cristo Jesús. Y aclara que después de haber estado en Jerusalén y solamente 15 días con Pedro y con Jacobo, tiempo insuficiente para haber aprendido ese evangelio, se fue a las regiones de Siria y de Cilicia. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. O sea, ni siquiera me conocían. O sea, no era yo conocido, simplemente era conocido de oídas y de nombre. Solamente oían decir, y esto les impactaba y les impresionaba, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora, este es lo que hace el evangelio, ahora predica lo que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Fíjense qué puntualidad del apóstol Pablo para señalar que todo esto que estaba sucediendo y que él estaba compartiendo era tan celestial
tan de una comunión genuina con Cristo, instruido por el mismo Señor Jesucristo, que la misma gente se maravillaba y glorificaba a Dios en él. Decían: gloria a Dios por la vida de este cuate que nos perseguía, que nos asolaba, y ahora predica este evangelio. No lo podían creer, sin embargo veían la evidencia. Y la Biblia dice que por el fruto se conoce al árbol, por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. Capítulo 2. Aquí ya nos aclara: después, pasados 14 años, o sea, pasaron 14 años más, subí una vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a una nueva religiosidad o esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con ustedes. Y hasta nuestros días, mis amados. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues al que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas o Pedro, que se llamaba también, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra como señal de compañerismo o de unidad, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Aquí el apóstol Pablo nos está contando parte de su testimonio, que también va a haber algunas cosas en donde todos nosotros podemos identificarnos y podemos valorar hoy en nuestros días. Aquí dice que pasados 14 años, es decir, ya había pasado la conversión de Pablo, ¿se acuerdan? En el camino a Damasco, según Hechos 9:3, donde estuvo ahí en Damasco algunos días, recobró la vista y estuvo allí algunos días con los hermanos, y enseguida, mis amados, él predicaba el evangelio. Eso es lo que hace el evangelio en la vida de cualquier creyente verdadero. Te mueve, ahora sí que el tapete, hasta las entrañas, y no puedes quedarte callado, porque te vuelves un testigo de ese evangelio. Sientes, notas, ves los cambios en tu vida, quedas asombrado, quedas maravillado. De verdad es extraordinario, mi amado. No te resistas al evangelio, no te resistas a la preciosa palabra de Dios. Confía en ella y permanece en la escritura. ¿Y dónde predicaba Pablo? En Hechos 9:20 nos dice que en las sinagogas, era su costumbre, era judío. Se congregaba con los hermanos, iba a la congregación que él conocía, y ahí en la misma congregación donde él tenía autoridad para compartir el evangelio, ahí mismo él compartía este evangelio, el verdadero, el de Cristo, su palabra, el de la muerte y resurrección de nuestro Señor, el derramamiento de esa sangre y ese evangelio de arrepentimiento. Arrepiéntete, pídele al Señor que te perdone, que te limpie con tu sangre, recíbelo en tu corazón y serás salvo.
y dale, pero sigue y permanece. Después de haber estado compartiendo ahí enseguida, dice la Escritura, también nos cuenta que se fue a Arabia y luego a Damasco. Y luego pasaron 3 años después de su conversión, y Bernabé, que había sido testigo de toda esta transformación y de este cambio, y había sido testigo de cómo se convertían los gentiles y cómo el Espíritu Santo y la palabra de Dios verdaderamente le había sido revelada a Pablo, decía: no, ¿sabes qué? Tenemos que ir a Jerusalén. Esto lo tienen que ver las columnas de la iglesia. Esto es extraordinario, no solamente es para los judíos la salvación, es para todo aquel que cree. Vamos a Jerusalén. Sin embargo, dice la Escritura que bueno, después de esos 3 años, sí, Pedro solo estuvo 15 días. Y no solamente, Pablo estuvo 15 días con Pedro, y no vio más que a Pedro y más que a Jacobo, el hermano de Jesús. Y en ese momento también, allí en Jerusalén, nos cuenta la Escritura que Pablo predicaba con denuedo. O sea, no te puedes quedar callado cuando el evangelio te toma, mi amado. Y esto, mis amados, irritó, inclusive ahí en Jerusalén irritó a algunos griegos, lo pueden ver en la Escritura, y querían matarle. Entonces algunos hermanos lo llevaron a Cesarea y luego a Tarso. Y luego, años más tarde, un tiempo más tarde, Bernabé lo fue a buscar y lo invita para ir a Antioquía de Siria, otro lugar, a evangelizar, a compartir el evangelio. Y luego llegando ahí, empiezan a compartir el evangelio y están como 1 año. Este mismo evangelio, no se podían quedar callados. Es lo que yo digo, no te puedes quedar callado cuando verdaderamente el evangelio del Señor Jesucristo ha tocado tu vida y ha renovado tus pensamientos y te ha hecho una nueva criatura. No puedes quedarte callado, es una evidencia maravillosa en el corazón de cualquier creyente verdadero. Y no paraban de compartir. Y allí en Antioquía era tal la evidencia que por primera vez fueron llamados cristianos. Es decir, pequeños Cristos. Se parecen a Cristo, pero en chiquito, porque no, Cristo es Cristo, pero pequeños cristianos, así se llamaban. Cristianos es lo que significaba. Y luego subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, pero esta vez también llevó consigo a Tito. Estaban en la iglesia de Antioquía, mis amados, y una profecía, una revelación que vino a la vida de Pablo. Ya él había sido invitado para ir a Jerusalén, pero no fue por esa invitación, sino él recibió una revelación confirmando justamente esa invitación, y por eso mismo decidió ir a Jerusalén. Ellos habían sido comisionados y en Jerusalén iba a haber una hambruna. Había una profecía que iba a haber una hambruna y había necesidades, y los hermanos de Antioquía decidieron mandar ayuda a ese lugar. Como nosotros también tenemos que tener siempre esa disposición de brindar ayuda a tus hermanos que tienen necesidad. Y él sí tenía esa necesidad, sin embargo estaba perfectamente ahí, bien ahí, no sentía la necesidad de ir a ratificar que si el evangelio que él estaba compartiendo estaba bien o estaba mal. Él tenía toda la seguridad de que ese evangelio estaba bien. Pero el Señor, en su sabiduría, sí quería unir a estos siervos. Pablo, Bernabé, Tito, ¿con quién? Con las columnas, Jacobo, Juan y Pedro, las columnas de la iglesia más importante de los tiempos de Pablo, que era la iglesia de Jerusalén. Y esto sucedió después de 14 años, de que estuvieron sirviendo, que estuvieron compartiendo. Fue antes, por supuesto, de ese primer viaje misionero y ese concilio. Y bueno, aquí nos menciona 2 personajes, a Bernabé y a Tito. ¿Quién era Bernabé? Bernabé, mis amados, era un judío de la tribu de Leví.
que vendió su heredad. Y esa heredad, al venderla, la dio a los apóstoles, la puso a los pies de los apóstoles para que el evangelio creciera. Y Bernabé, mis amados, fue el que particularmente estuvo al pie del cañón de la vida de Pablo y conocía perfectamente a Pedro y a Juan y a Jacobo, los conocía perfectamente bien, y él fue el enlace. ¿Saben qué? Tienen que conocer a este varón que perseguía a la iglesia y que tiene mala fama. Vean como testimonio lo que Cristo Jesús a través del evangelio ha hecho en su vida. Y eso es lo que nos pasa hoy en día. A muchas personas que conocimos en un pasado y que vemos que cuando vienen a Cristo vemos esa transformación. Eso nos impacta, nos seduce, nos invita, y es un testimonio de vida, mis amados. Y este testimonio de vida lo tenía, por supuesto, Bernabé, que tenía pues crédito con estos personajes de la iglesia antigua de Jerusalén. Él tenía crédito, era perfectamente bien recibido. Entonces él fue a buscar a Tarso, fue a buscar a Pablo, lo invita a Antioquía, enseñan ahí un año y luego de ese año hacen su primer viaje misionero. Entonces eran camaradas. Había una unidad, no había una competencia, no había una rivalidad. Se gozaba, Bernabé se gozaba en lo que sucedía en la vida de Pablo. No había envidia como las hay a veces entre pastores o entre siervos o entre ministros de alabanza. No había ese tipo de cosas. Al contrario, ven aquí a Jerusalén porque necesito que vean lo que Dios está haciendo en la vida de Pablo, que estos cuates sean testigos, porque esto viene de Dios, no tengo la más mínima duda. Pablo tampoco la tenía. Y nos menciona a Tito. ¿Quién era Tito? Era un discípulo de Pablo, pero de padres griegos, por lo tanto era gentil, no era judío, pero era un siervo también. Era una persona donde la palabra de Dios se había manifestado, el evangelio también había transformado. Imagínate, él era politeísta, era griego. Practicaban todo tipo de prácticas y libertades sexuales, o sea, era un perverso sexual, así era la cultura griega. Se permitía y era fácil que tuvieran diferentes mujeres y perdón, pero hasta orgías y cosas de este tipo. Esa era la cultura griega, ese era Tito, era de padres griegos, sin embargo convertido a través del evangelio de Cristo, el único evangelio predicado por Pablo. Parece como rompecabezas: Pablo, Tito, Bernabé, es Juan y todo. Espero que no los esté confundiendo. Estoy tratando de ser lo más claro posible, pero lo que quiero decirles es que el evangelio tiene la capacidad de convertir a cualquier persona que con sincero corazón venga al arrepentimiento y reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador. No descartes a nadie. Tú no eres Dios. Pablo estaba descartado por todos los creyentes verdaderos de su tiempo. Estaba descartado. Nadie creía en él. Pregúntale a Ananías cuando lo veas. En algún momento lo vamos a ver. Y lo que conocemos en parte, lo vamos a conocer completo. No descartes a nadie, mi amado. No eres Dios. Tito ni siquiera era judío y los judíos pensaban: no, pues nosotros somos los fifí, ¿no? El evangelio y el Dios verdadero solamente es para los judíos. Y así lo pensaban y así lo creían. Y Pablo era el más celoso para creerlo de esa manera. El más perseguidor y hasta asesino, pensando que lo que hacía era lo correcto. No descartes a nadie para el evangelio. Cristo puede transformar tu vida y la mía, por más oscura que sea tu vida y más tenebrosa que la tengas. Ven a los pies de Cristo, porque puedes estar aquí en este auditorio, pero no tener una verdadera relación con Cristo y tener todavía tus reservas con el Señor. Deja tus reservas, mi amado, de lado.
Entrégate a Cristo. Confía en lo que estamos compartiendo. Confía en lo que Cristo puede hacer en la vida de los creyentes. Tito, como colaborador, fue enviado a Corinto y resolvió problemas en esa iglesia. Y luego el mismo Pablo lo dejó como su representante en Creta. O sea, era griego, tenía completamente una creencia distinta. Sin embargo, Pablo confiaba perfectamente bien en él, porque sabía que el evangelio tiene poder para salvar y modificar cualquier vida. No hay nada imposible para Dios. Todo es posible para Dios. Fue enviado también por Pablo a Dalmacia. Eso lo puedes ver en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 12, que hoy es Croacia y Bosnia, porque Pablo tenía celo por compartir el evangelio a toda criatura. Como dice el evangelio de Marcos, id y predicar el evangelio a toda criatura, comparte el evangelio. Y todo este ir y venir, y que a Dalmacia, y que a Creta, y que a Corinto, y que a Jerusalén, y que todo esto, mis amados, esto sí es un ejemplo de servicio. No porque, ¿qué se va a comparar esto, mis amados? A que yo prepare y aún me desvele y aún no durmiera por preparar un mensaje y tener tiempos de comunión. O sea, yo no me desplazo a ningún lado, me desplazo de aquí de Chabacanos a 3 minutos de la congregación. Esto que estamos viendo, esto sí es un ejemplo de servicio, para que los que servimos no nos quejemos, porque luego nos quejamos, sentimos que es mucho y no me dejan, y siempre yo, y me toca con los niños, y me toca con los adolescentes, y necesito descansar. Todos necesitamos descansar, pero ¿sabes qué? Te tengo una buena noticia. Tienes viaje pagado para descansar una eternidad en un paraíso. Aquí, mi amado, aquí, mi amada, ponte a chambear. Exponte a la escritura. Deja que los talentos y los dones que Dios te ha dado, porque te los va a reclamar, los use el Señor. No a tu discreción, sino a la de Él, conforme a su perfecta voluntad. Llega temprano. Discipúlate. Si eres casado, si eres casado y no has tomado el discipulado, ¿cómo te atreves? Con todo respeto te lo digo, ¿cómo te atreves a no discipularte? Pablo fue discipulado 3 años para ir a Jerusalén. 3 años. No fue luego, inmediatamente empezó a compartir. Pero ya para ir con los grandototes nada más tuvo 15 días. Pero 3 años, después de 3 años de que fue instruido por el mismo Señor Jesucristo. ¿Cómo no tomar un discipulado de 9 meses? ¿Cómo no tomar un discipulado de 9 meses? Dura 9 meses, ¿no? Es como una gestación. Naciste de nuevo, el discipulado que tenemos aquí. Y luego a servir. Y luego a poner por obra todo lo que el Señor te está dando, porque si no se convierte en letra o se convierte en conocimiento, y el conocimiento envanece y la letra mata. O sea que es un letrado, ya tomaste todos los discipulados, todos los domingos estuviste aquí en la congregación, memorizaste todos los versículos, pero no los pones en obra. Es letra, mi amado, y la letra mata. Versículo 2. Pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Él estaba seguro de ese evangelio, y el Señor, a través de una revelación, quería que Pablo, Bernabé, Tito, al mismo tiempo que Juan, Jacobo y Pedro, estuviesen unidos, porque unos tienen de Dios, como Isra, para trabajar en la cárcel, otros como Saraí y Aldito y Abrilita, por ejemplo, para cantarle al Señor, otros como Mau y como
como ay, no, no me digas, porque me da coraje. Ay, se me fue, Lulucita, preciosa. Se me fue, de verdad. Ya estoy viejito. De verdad, de repente se me van unas que digo, híjole, sí, y de verdad tenía buena memoria, muy buena memoria. Pero bueno, si se va acabando, aquí vienen más jóvenes. Aquí viene Ricky, aquí viene Isra, ahí viene Ubi, ahí vienen otros que están aquí sentados. Ahí vienen remando. Los viejitos vamos de salida. Y vienen otras personas con Lulucita, perdón. De verdad que la amo y la respeto y amo a su familia y amo a su esposo y lo extraño. Pero se me fue y ya van 2 veces. El otro día le dije Berito en la célula. Ay, Dios santo. Y Berito está por acá. ¿Dónde está? Por ahí anda. Ya no me va a llevar postre. Ese evangelio maravilloso, estamos seguros que cuando lo que compartimos y esa revelación le confirmó que él tenía que ir. Y él decía, para no correr para no correr o haber corrido en vano. O sea, dije, ok, voy a aprovechar, porque eso es lo que yo recibí por revelación, y voy a reafirmar que lo que yo predico yo estoy seguro que está totalmente alineado, porque él conocía el evangelio que predicaban los apóstoles, por eso los perseguía. Él lo conocía perfectamente bien. Había oído como tú, pero que no has hecho caso. Había estado en las reuniones como tú, pero que no te comprometes con Cristo. Había estado muchas veces los domingos como tú. Bueno, en aquel entonces eran los sábados. Pero que el evangelio te entraba por aquí y te salía por acá, e ibas a lo mejor por compromiso o por religiosidad o por cumplir con algo o con alguien. No lo hagas así, mi amado. No te resistas. Deja que el Señor trabaje lo que tiene que trabajar. Y por supuesto que todo ese trabajo que él había hecho con los gentiles no era en vano. Él tenía el testimonio vivo, él veía lo que sucedía con los gentiles. Las prácticas de los gentiles, les garantizo que habló con más de 1000 o de 100, habló con ellos y se dio cuenta de las prácticas que tenían, pero vio la transformación, vio la conversión, y Tito era un ejemplo viviente. Y se daba cuenta que no había ningún evangelio, que era el mismo evangelio, nada más dado en diferentes épocas. Y también estaba seguro que ningún ministro, escúchame bien, ningún ministro verdadero con sana doctrina podía estar de acuerdo con esos legalistas y esos judaizantes que decían, ok, recibe a Cristo como tu Señor y Salvador y además circuncídate y cumple la ley. Eso, mis amados, es basura. La religión son los esfuerzos del hombre para religarse con Dios. Tú no tienes religión, mi amado. Tienes una relación maravillosa con el Creador de los cielos y la tierra. Aprovéchala, disfrútala. Y lo expuso en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predicó entre los gentiles, Juan, Pedro y Jacobo, muy reconocidos, muy respetados, con una posición de honor, porque sí es una posición de honor, pero también con una gran responsabilidad. ¿Y quién estaba con él? No lo dice la Biblia, pero lo acompañó Bernabé y lo acompañó Tito. Seguramente Bernabé y Tito estaban en esa reunión privada. Y aquí, ¿por qué puedo decir esto y asegurar esto? Porque dice el versículo 3, más ni a un Tito, un griego, un gentil, una persona que no tiene que ver absolutamente nada con el judaísmo, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, esto, lo que dicen los legalistas, los religiosos, es falso. No necesitas circuncidarse, no necesitas hacer ritos y tradiciones
y costumbres religiosas para alcanzar la salvación. Ni siquiera tienes que hacer obras. Las obras que hagas son un resultado de tu comunión con Cristo. Por eso surgen las obras. Por eso surge esa conducta. Pero no tienes que hacer obras para salvarte. La salvación no es por obras. Es un don, es un regalo de Dios para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte en su presencia. Cualquier persona que se salvara por obras se jactaría delante de Dios mismo. Yo estoy aquí por esto. Y presentaría sus credenciales. No tienes credencial alguna delante de los ojos de Dios, más que el sacrificio de Cristo en la cruz por ti. Así que no las trates de utilizar porque no sirven. Hazlas porque amas a Dios, porque es una forma de reflejar el evangelio también. Y esto de Tito, que estaba con él y con todo y ser griego, y que no fue obligado, no fue obligado a circuncidarse, a pesar de que los falsos hermanos introducidos a escondidas, esa gente religiosa, tradicionalista, legalista, que dice quién se salva, quién no se salva, quién sí es verdaderamente creyente, quién no es. O sea, mis amados, no somos jueces, somos hijos e hijas de Dios, siervos de Dios, que a escondidas entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud o a una religiosidad. Tito mismo, que era de raza gentil, mis amados, no era judío, no fue obligado a circuncidarse. Tú no eres obligado a nada, nada más a vivir el evangelio y a disfrutarlo. Y esto que estaba sucediendo era en la misma tierra de los judíos, con los más picudos de su tiempo, una asamblea de líderes, donde ellos mismos dieron carta abierta que el evangelio verdadero no necesita obras, no necesita ir acompañado de tradiciones o ritos o cuestiones vanas. No le falta nada, mis amados. Es un evangelio completo. Estos intrusos se decían hermanos, pero ni siquiera son hermanos. Porque si no son verdaderos hermanos, pues es que no. Un hermano tuyo, un hermano en carne, pues se va a conducir como un hermano. Como un hermano. Si no se conduce como un hermano, aparentemente es tu hermano, pero no se conduce como hermano. Lo mismo en el cristianismo, lo mismo en la congregación. Hay personas que pueden decirse hermanos, pero no lo son, porque están introduciendo, están espiando, están tratando de agregarle cosas al verdadero evangelio o cambiarlo. Y dice la Biblia que cualquiera que lo haga sea anatema, y quieren que vivan la ley de Moisés. ¿Qué dice la Biblia en Mateo 4, versículo 17? Hablando Jesús. Jesús les aclara a todos desde el principio de su evangelio. No piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. Yo no vine a abrogar la ley. La ley en sí es buena, nada más que es un removedor que me enseña que yo no puedo dejar de adulterar, de fornicar, de mentir, de esto, del otro, si Cristo no viene a mi vida. Yo no puedo hacer eso. No puedo dejar la droga, no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar las malas amistades, no puedo dejar todo ese tipo de prácticas si Cristo no viene a mi vida. Es un removedor. Entonces me enseña que yo no soy capaz, pero que si vengo a Cristo, Él me capacita, Él me fortalece, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que, Filipenses 4:13, Filipenses 4:19, Él me da todo lo que me falta, conforme, no a mis riquezas, sino a sus riquezas en Cristo Jesús. Entonces sí puedo hacerlo. Y esa es la ley, para eso sirve, es buena, porque te enseña y te muestra que tú eres incapaz y te lleva a Cristo, porque no hay otra salvación si no es a través de Cristo. Esa libertad que tienes en Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Ciertamente eres libre, por supuesto. Dice, como libres,
pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. O sea, no es una licencia para pecar, ¿eh? La libertad en Cristo no es una licencia para pecar, sino es una licencia para que tú te conduzcas como un siervo de Dios, nada más, como un hijo o una hija verdadera del Señor. Entonces, Cristo no vino a abrogar esa ley, sino a cumplirla. Y Él la cumplió y nos hizo libres. Y hace poquito aprendimos ahí en Santiago 1:25, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, esta ley de la libertad, esta ley de amor de Cristo, donde Él se dio por ti y por mí en la cruz, dice, y persevera en ella. O sea, no nada más no la miras atentamente nada más, sino perseveras en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de lo que estás oyendo, hacedor de la obra. Entonces, ¿te vas a discipular? ¿Vas a llegar temprano? ¿Vas a poner tus dones y talentos al servicio de Dios? Hagámoslo nada más. Es lo único que tenemos que hacer. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, o sea, muy feliz, muy dichoso en lo que hace. Es la única manera de tener dicha en este mundo oscuro y tenebroso y conflictivo. Y aquí sigue agregando en el versículo 5, de estos espías, de estos legalistas, de estos judaizantes, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros, con ustedes. O sea, no nos inclinamos ni tantito. ¿Por qué? Porque este evangelio puro de la salvación a través de Cristo y de su palabra tenía que llegar a tu vida, tenía que llegar a la mía. Si no, se hubiese adulterado y ya no tendremos ese evangelio. Por eso el Señor tenía interés en esa unidad, porque a unos los tenía para los judíos, a Pedro para los judíos y a Pablo para los gentiles. Pablo, mis amados, estaba 100% sometido al verdadero evangelio. Es lo que tú tienes que hacer, para que no te hablen o te muevan el tapete con cualquier viento de doctrina, y permanece en ese evangelio. Y al final del día, aquí esto va a resumir mucho de lo que hemos dicho. 1 Corintios capítulo 7, versículo 19. Unos hablaban de la circuncisión y otros decían que la circuncisión tampoco importaba. Y ciertamente aquí es el mensaje central de lo que realmente importa. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. O sea, esto no es lo importante, sino el guardar los mandamientos de Dios. Ese es el evangelio, que lo recibes y lo vives, lo guardas, lo predicas, lo compartes. Pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, no me importa. O sea, ellos también, ellos eran pecadores también, como yo lo fui. No importa lo que hayan sido, igual que yo, igual que tú, no importa. Porque el Señor no hace, dice la Escritura, no hace excepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, ciertamente había líderes muy reconocidos, pero no me comunicaron nada. Y estos falsos maestros estaban comunicando cosas que estaban envenenando completamente a la iglesia de Galacia, a las iglesias de Galacia. Había varias iglesias, era una región. Y al mismo apóstol Pablo no lo reconocían porque no había estado con los 12. Decían, bueno, ¿tú quién eres? Es como a ti te pueden decir, ¿tú quién eres? Yo soy una persona transformada por Cristo y predico este evangelio. Afortunadamente nuestro evangelio es el evangelio de Cristo. Son las buenas noticias de Cristo. No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Compártelo y tú no sabes quién va a creer en él. Así es lo que tenemos que hacer. No te truenes los dedos, no es tu palabra, es la palabra de él. Y el Señor pondrá las palabras correctas en tu boca para que tú compartas.
Solo hay un evangelio, mis amados. Estos de reputación no me comunicaron nada, o sea, no era un acto de arrogancia, sino simplemente lo que yo predicaba era lo mismo que estos apóstoles predicaban. Yo ya sabía, pues yo estaba seguro, yo los había oído y estaba tan seguro y tan contrario a lo que ellos predicaban que por eso perseguía a la iglesia. Esa era la razón porque yo tenía otras creencias. Yo sí creía en la circuncisión, yo sí creía en ciertos ritos y costumbres y en tradiciones de hombres. Pero cuando Cristo me reveló este evangelio, me doy cuenta que es lo único y lo suficiente para que todos vengamos a salvación. No necesitamos agregarle nada. Versículo 100, entonces por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. O sea, claro, ahora vemos que ciertamente Dios es para todos los hombres, no nada más para los judíos. Entendemos que Pablo y los que estaban en Jerusalén, su especialidad, por decirlo, su llamado, más bien, su función, mejor todavía, era predicar con los judíos. Pero estaban conscientes que la revolución que se estaba generando en todas las zonas que estaban siendo evangelizadas por Pablo era con personas que no eran judías, personas que los judíos en su tiempo consideraban imposible que se salvaran, como nosotros, que decimos, no, fulano o perengano, es imposible que se salve. No digas eso, ora por esa persona, comparte el evangelio y Dios dirá, porque tú no sabes tampoco, no puedes asegurar si sí o si no. Él es el único que conoce y pesa los corazones. Versículo 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, cada uno sus funciones, mis amados. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, esto es fundamental. La gente se da cuenta cuando el favor de Dios está en ti. La gente se da cuenta cuando estás compartiendo el evangelio que realmente pasaste un tiempo con Él. No te hace más, pero es necesario pasar un tiempo con Dios para que puedas compartir. Si no, ¿cómo te revela? Tú ahorita nada más abres la Biblia. Nada más abres la Biblia y Dios te va a revelar. Y si lo haces todos los días, tu comunión cada vez va a ser más madura, cada vez va a crecer más, y te garantizo que te vas a sorprender de lo que Dios tiene capacidad de hacer a través de tu vida. Entonces, reconociendo que la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que considerados como columnas de la iglesia, mis amados, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, es decir, en señal de unidad. Y eso es lo que quiere el Señor. Con esto vamos a terminar. 1 Corintios 1:10, les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa. Hablemos la palabra de Dios. Que no haya entre ustedes divisiones, no te dividas, no te enojes con tu esposa, no te enojes con tu esposo y deja de reclamar o enojarte o molestarte por cuestiones triviales. Si tu esposo está buscando de Dios, instalo. Después de Cristo, tu esposa eres la principal influencia en la vida de tu esposo. Y si no está buscando de Dios, también instalo. Porque algún día, con la gracia de Dios, le caerá el 20. Hay algunos que van a ser difíciles de roer, pero ¿para qué te casaste en yugo desigual? ¿No? Esa es la unidad. Te uniste con alguien que no tenía nada que ver con Cristo, te la jugaste. Ahora ni modo. Dios te ama y Dios ama a tu familia y puede hacer cosas en tu familia, pero ten paciencia, resiste. Que ya no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Salmo 133, versículo 1. He aquí cuán bueno y cuán agradable es
que los hermanos habiten juntos en armonía. La Biblia y Cristo genera armonía en una persona, en una pareja, en un matrimonio, en una familia, en una iglesia. Hechos 2:1, estaban todos unánimes juntos y dice que el Espíritu Santo vino a ellos allí en Pentecostés. Y este es el versículo que como que ejemplifica y encierra todo esto. Efesios 4, versículos 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjate muy bien. Solícitos es con toda la disposición de guardar esa unidad, primeramente con tu esposa, porque vas a empezar en casa, y con tu esposo. Guarda la unidad y el vínculo de la paz con tu esposo, con tu esposa. Primero empieza por tu casa, luego con tus hijos o con tus padres si eres soltero, y luego en la iglesia. Ese vínculo de la paz le costó a Cristo, no fue gratis, le costó a Cristo. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, esto va a producir paz, un cuerpo y un espíritu, como fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Esta palabra vocación es confesión personal de Cristo en tu vida. La vocación es una confesión que tú hiciste de que Cristo era el Señor de tu vida. ¿Lo hiciste? Síguelo y sigue su palabra. Así de sencillo. Un Señor, esto lo aprendimos, una fe, un bautismo, un Dios y Padre que es sobre todos, por todos y en todos. Santiago, Pedro y Juan, mis amados, estas columnas vieron que esa misma gracia y ese mismo poder obraban en la vida principalmente de Pablo y por supuesto Bernabé, que era su colaborador o su compañero de milicia. Eran ministros genuinos. Y bueno, Tito mismo, o sea, no dijeron, oye, que se circuncide por lo menos Tito. No tiene que haber nada. En señal de compañerismo y de que exactamente el mismo evangelio que nos platicaron en privado es el mismo evangelio que nosotros estuvimos predicando desde muchos años antes, les damos la mano, hacemos puñito, ahorita la chocamos, en señal de compañerismo, en señal de unidad. Judíos y no judíos tienen derecho a la salvación. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los falsos maestros ya no pudieron decir nada. Y hoy en día no pueden decir nada. Todas esas tradiciones, costumbres y manifestaciones religiosas, porque no las necesitamos. Nosotros necesitamos a Cristo y necesitamos a su palabra. Ni siquiera necesitamos religión. Y una encomienda que les hicieron, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. De gracia recibiste, mi amado, da de gracia. Romanos 15, versículo 26 al 27. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. O sea, esto se refiere particularmente a tus hermanos en Cristo. No está mal que ayudes al necesitado, pero si ayudas al necesitado, al que ves en la calle, al que limpia parabrisas, al que está con sus pelotitas y todo eso, compártele el evangelio. Haz unos folletitos, imprímelos en tu computadora, es sencillo. Haz una hoja con muchos folletos y dáselo, y dale un suéter, dale una frazada, dale una chamarra, pero acompaña el evangelio. Porque nada más le quieres quitarle el frío o quieres que se salve. Y pon la dirección o pon el teléfono y atiende a esa gente. Hazlo así. Para hacer una ofrenda a los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Aquí está hablando con gentiles que apoyaron a los judíos. Esa
es la unidad. Los que pensaban que no se iban a convertir, estaban sirviendo a los que ya estaban convertidos. Nunca deseches a nadie del Evangelio. Lees en tu casa, por favor, Hechos 2, del versículo 42 y luego del 44 al 47, por favor.